Una cantante callejera sorprende al jurado con una voz de aliento impactante. La frase podría sonar a titular efímero, a historia viral de una noche, pero aquello que pasó no fue solo un estallido de fama. Fue un instante donde una voz obligó a una sala entera a mirar de otra manera. La noche llovía como si quisiera borrar contornos. Las farolas arrojaban círculos de luz amarilla sobre la acera. En medio de la lluvia, Luna afinaba una guitarra cuyo lomo mostraba las huellas de muchas manos y muchos inviernos. La madera estaba gastada en el borde donde apoyaba el pulgar. El barniz tenía pequeñas grietas que parecían mapas de trayectos largos. Ella tenía una manta doblada a un lado y una foto en blanco y negro pegada en la solapa de la funda. Una imagen pequeñísima que nadie preguntó por entonces. Su tono al hablar era contenido, como quien no quiere que la ciudad sepa de su fragilidad. Pero cuando rasgueaba las cuerdas, la fragilidad se transformaba en algo parecido a claridad. A su lado, Paul sostenía un termo con café y un par de sándwiches envueltos. Paul trabajaba en la cocina de una cafetería cercana y cuando podía les traía cosas a Luna. Karim y Elena se movían con discreción. Karim arreglaba un micrófono prestado cuando fallaba. Elena vigilaba que la manta no se empapara. No eran ángeles de película, eran gente que compartía tiempo, gestos y una especie de responsabilidad afectiva. En la rutina de la calle, cada gesto pequeño era una forma de sostén. Luna cantaba por las monedas, por el alivio que daba a sus propias noches, y porque en la música encontraba una manera de nombrar lo que de otro modo quedaría sin voz. Entonces llegó la llamada. Un teléfono con logo de un programa conocido. Una invitación para participar en una audición en televisión. Una puerta que se abría entre la lluvia y el ruido. La oferta venía con cámaras, luces y una prometida visibilidad que muchos soñaban convertir en una salida. Para Luna era, ante todo, una oportunidad de contar su música ante otras orejas. Para algunos en su círculo, una posibilidad auténtica. Pero también, desde el primer momento, hubo tensión. La producción hablaba de emoción, de momentos que atraían audiencia. Alguien en la línea de producción mencionó la estética de la vulnerabilidad como un recurso valorado. Antoine, un productor con la experiencia y la urgencia propias del formato televisivo, veía la escena a través del lente de lo que funciona en pantalla. Sophie, miembro del jurado, llegó con una fama de ojos críticos, escéptica ante lo que pudiera ser un truco o una puesta en escena, sensible a la ética del programa. Entre la invitación y la decisión de aceptar, se armó un debate que tenía tanto de esperanza como de sospecha. ¿Esto ayudaría realmente o convertiría la historia de Luna en mercancía emocional? Si esta historia está resonando con vos, consulta la descripción para ver cómo apoyar al centro local que acompaña a artistas en situación de calle. Es un gesto sencillo, pensado para sostener procesos y no solo aplaudir momentos. La preparación en el backstage fue una mezcla de ternura y cálculo. Allí había manos que querían embellecer sin borrar, y otras manos que buscaban el encuadre perfecto, luces que suavizaran sombras, cámaras que buscaran la lágrima en el rostro correcto. La guitarra de Luna tuvo que pasar por una mesa de utilería, donde alguien preguntó si podía usarse como accesorio que contara su historia. Esa palabra, accesorio, sonó áspera entre los que conocían la música y su dignidad. Antoine explicó las decisiones con argumentos de formato. La audiencia necesita empatía para conectar, dijo, en una reconstrucción ficcional basada en el relato de la producción. Sophie observó con cautela. No negaba la potencia del momento, pero sí el riesgo de convertir una persona en símbolo pasajero.
En otra reconstrucción ficcional, en un breve pasillo entre bastidores, Elena tomó la mano de Luna y le dijo: «Bajito, canta para ti». No fue un consejo técnico, fue un ancla. Era un recordatorio de que la voz existía antes que cualquier cámara, que aquello que provocaba resonancia humana no necesitaba ser perfectamente colocado para ser verdadero. Luna cerró los ojos por un segundo. Notó la humedad en la punta de sus dedos, sintió el peso de la guitarra y respiró. Las instrucciones del equipo fueron suaves pero constantes. Camina hacia la luz, mira a cámara, dejemos que el público la conozca antes de que cante. Algunos miembros del equipo ofrecieron ayuda genuina: arreglar una cuerda rota, prestar una toalla, dar un sorbo de agua. Otros, con menos sutileza, comentaban sobre el punto emocional a buscar, el momento de quiebre que haría estallar compartidos y likes. Esa tensión entre cuidado y producción era visible en cada gesto. La mano que enhebraba una nueva cuerda y, al mismo tiempo, el ojo que calculaba la toma. Cuando la voz de Luna finalmente tuvo que cruzar el umbral del escenario, el clima cambió. En el pasillo que la llevaba, los pasos resonaban más fuertes. Los focos, desde lejos, parecían soles en miniatura. Antoine repasaba los últimos detalles con su equipo. Sophie se hizo a un lado sin imponerse, como quien quiere escuchar sin contaminar. Luna tocó una nota de prueba. La guitarra respondió con un timbre ahumado, con una resonancia que cargaba historias. En el momento más íntimo, apenas un susurro antes del inicio, Elena le susurró otra vez: «Hazlo para ti». La canción empezó como una cuerda sobre la que se apoyaba una confesión. Al principio, la voz fue un hilo, pequeñas respiraciones, una sílaba que pedía permiso para entrar en la sala. Luego, algo sucedió. La voz se alargó, ganó densidad, y la melodía, lejos de buscar espectacularidad, pareció decir verdades de una manera que la sala no esperaba. No era el volumen lo que desarmaba, era la honestidad con la que cada palabra se sujetaba a la siguiente. Las luces dejaron de ser foco y se volvieron testigos. El público, que había venido en parte por la curiosidad del formato, sintió que algo auténtico los alcanzaba. Silencio. Una palabra breve y terrible. La canción tenía un tramo que obligó a la sala a callar. No fue un silencio forzado, sino uno que se produjo porque la voz ocupó todo el espacio. Frases cortas, silencio. Miradas incrédulas. Alguien en el público dejó de mirar su teléfono. Una risa se apagó. Sophie se inclinó adelante, los dedos entrelazados, con el gesto de quien escucha una verdad que le pesa. Antoine, que había llegado con la idea de controlar la emoción, bajó la mirada. No hubo aplauso inmediato. Hubo un tiempo que pareció estirarse como una cuerda. La canción terminó, y el primer aplauso fue contenido, luego más cálido. La sala, por un momento, fue un lugar de atención desnuda. La voz de Luna no solo sorprendió, cambió la atmósfera de la sala entera. Las reacciones fuera del plató llegaron rápido. En las redes se reprodujeron fragmentos del video y muchos se preguntaron por la historia detrás de la guitarra desgastada. Hubo quienes celebraron la autenticidad. Hubo quienes cuestionaron la ética del programa por exponer vulnerabilidades. Según reportes, la discusión sobre explotación versus apoyo se instaló en múltiples plataformas. Comentaristas, organizaciones culturales y vecinos debatían si el formato había aprovechado la historia de alguien para aumentar su audiencia. La tensión no era nueva. Los programas de gran alcance suelen caminar en esa delgada línea entre amplificar voces y mercantilizar escenas humanas. La producción, ante la visibilidad, tomó medidas que también fueron reportadas. Se comunicó internamente la necesidad de revisar protocolos, y hubo gestos concretos, ofrecimientos iniciales de apoyo, llamados a asociaciones locales y, según fuentes,
la apertura de procesos internos de revisión sobre cómo se aborda a personas en situación vulnerable. Es importante subrayar que estas acciones por sí solas no corrigen una relación desequilibrada entre medios y protagonistas, pero sí marcaron el inicio de una conversación más amplia acerca de responsabilidad y acompañamiento. La viralidad no fue solo un fenómeno de pantalla, se tradujo en movimientos concretos en la ciudad. Vecinos, oyentes y algunos espectadores formaron cadenas de ayuda. Un luthier local ofreció revisar la guitarra sin costo. Músicos del barrio ofrecieron clases gratuitas. Un centro comunitario acercó opciones de talleres y acompañamiento. Se organizaron serenatas callejeras espontáneas en la esquina donde Luna solía tocar. La gente llegaba con historias, con pequeños instrumentos, con ganas de aprender. Por su parte, organizaciones locales propusieron mesas de trabajo con representantes del programa para acordar prácticas más respetuosas. Se habló de cartas de buenas prácticas, de auditorías en la producción y de convenios entre medios y asociaciones para garantizar acompañamiento más allá del instante viral. Las medidas prácticas fueron diversas y se articulaban en distintos frentes. La guitarra que acompañaba a Luna fue llevada a un taller. Allí, manos expertas limpiaron las cuerdas, cambiaron trastes gastados y devolvieron un brillo discreto sin borrar las marcas de uso. Algunos donantes pagaron por una funda nueva y por clases de técnica vocal con maestros que ofrecieron su tiempo. Se creó, según reportes, un fondo comunitario, una caja de apoyo, para cubrir gastos de transporte, materiales y pequeñas emergencias. Lo relevante no fue solo la suma recaudada, sino la intención de convertir la resonancia mediática en redes de cuidado que perduraran. Nadie prometió milagros, más bien se habló de acompañamiento continuo y apoyo para la formación artística. El proceso no fue lineal ni exento de fricciones. Hubo campañas de crítica que exigían mayor transparencia. Hubo voces que pidieron rendición de cuentas sobre los acuerdos entre el programa y las organizaciones. Antoine aceptó que había errores en la forma. Según fuentes, se comprometió a revisar protocolos internos y a participar en mesas con representantes locales para co-crear un marco de trabajo más justo. Sophie, por su parte, hizo gestos de reconocimiento sobre la necesidad de escuchar más allá del espectáculo y se involucró en charlas públicas sobre ética mediática. Estos pasos, registrados como iniciativas en curso, abrieron la posibilidad de transformar una controversia en aprendizaje colectivo. Luna no fue un personaje pasivo en ese movimiento. Su agencia fue evidente. Aceptó formación cuando la ofrecieron, puso condiciones sobre cómo quería ser presentada y empezó a trabajar con un grupo que organizó talleres semanales en el Centro Cultural del barrio. Allí enseñaba a mover las manos sobre las cuerdas, a controlar la respiración y a contar historias sin artificio. No era la profesora que había encontrado la fama repentina. Era alguien que con su propia experiencia ofrecía herramientas. Con el tiempo, el grupo creció y se formalizó en un colectivo artístico autogestionado que promovía la música como herramienta de expresión y cuidado comunitario. En las reuniones con organizaciones y medios, se redactaron borradores de cartas de buenas prácticas, principios sobre consentimiento informado, acuerdos sobre apoyos a largo plazo, compromisos para no exhibir la precariedad como espectáculo, y la creación de canales de seguimiento para los participantes después de su aparición en pantalla. Estas iniciativas fueron descritas por actores locales como pasos necesarios. Eran propuestas en proceso, sujetas a debate, revisión y aplicación gradual. La idea era no quedarse en el instante viral, sino transformar la energía en estructuras que acompañaran procesos creativos y personales. Con el tiempo,
Luna empezó a dar pequeñas presentaciones en salas comunitarias, a participar en festivales locales y a coordinar talleres para jóvenes. No fue una escalada meteórica hacia la fama de etiqueta, fue un camino tejido con constancia, clases, ensayos, encuentros con otros músicos, errores y aprendizajes. El colectivo que impulsó con compañeros del barrio se convirtió en un espacio mixto. Allí se practicaba técnica, pero también se conversaba sobre derechos, acceso a salas y cómo enfrentar la exposición mediática sin perder la autonomía. La guitarra, aunque reparada, conservó las cicatrices de su viaje. Las marcas en la madera eran historias grabadas, no estigmas. La ciudad empezó a ver la historia como un caso de estudio. Escuelas de comunicación, organizaciones culturales y asociaciones de periodistas organizaron mesas y talleres para discutir la responsabilidad de los medios frente a la vulnerabilidad. Se pusieron sobre la mesa preguntas necesarias. ¿Cómo se cubre la pobreza sin explotarla? ¿Qué formas de compensación y acompañamiento son reales y sostenibles? ¿Cómo se garantiza que las personas retratadas mantengan voz sobre su propia narrativa? No hubo respuestas fáciles, pero sí un movimiento hacia protocolos más claros y la voluntad de algunas instituciones de firmar acuerdos con centros comunitarios. Hay algo importante que quedó claro en todo esto. La viralidad es una energía que puede dispersarse en muchas direcciones. Se puede usar para premiar el espectáculo instantáneo o para empujar recursos hacia un acompañamiento digno. El desafío consiste en seguir la segunda vía, convertir la atención en soporte real y duradero. Eso implica escucha, compromisos sostenibles y, sobre todo, respetar la agencia de las personas protagonistas. En los talleres, Luna compartía algo más que técnica. Enseñaba cómo escuchar la propia voz cuando todo el ruido externo prometía atajos. Contaba, sin grandilocuencias, sobre noches de lluvia, sobre las manos que la ayudaron y sobre la necesidad de elegir con quién caminar. Sus alumnos la miraban con respeto y a veces con incredulidad. Algunos nunca imaginaron poder tomar una guitarra. Las clases se volvieron un lugar de encuentro entre generaciones y estilos. Ahí se mezclaban ritmos, relatos personales y proyectos conjuntos. El colectivo impulsó proyectos pequeños, pero significativos. Intercambio de instrumentos, conciertos en plazas, encuentros con luthiers que ofrecían talleres de mantenimiento. También hubo instancias de formación en aspectos administrativos para que los músicos supieran cómo gestionar contratos, derechos y colaboraciones con productores. Ninguna de esas acciones resolvía todo, pero sí construían capas de soporte que permitían sostener a las personas cuando la atención mediática se apagaba. Las propuestas de cambio incluyeron la idea de crear un protocolo mínimo para la participación de personas en situación de vulnerabilidad en espacios mediáticos. Consentimiento claro y entendible, apoyo emocional y logístico antes y después de la aparición, y acuerdos de acompañamiento que incluyeran formación y seguimiento. Todo eso fue discutido, redactado y, en algunos casos, firmado como una carta de intenciones entre medios y organizaciones locales. Quedaba, por supuesto, la tarea más difícil: convertir esas intenciones en prácticas cotidianas que perduren más allá de la conmoción del momento. Pasó una estación. Luna, alguna tarde, volvió a la esquina donde solía tocar, no para quedarse en la misma rutina, sino para recordar el origen y dar un paso más hacia lo que estaba construyendo. La guitarra, con su nuevo encordado, sonaba diferente pero reconocible. Sus manos ya no temblaban igual. Había en su manera de sostener la púa una calma nacida del trabajo y del acompañamiento. A su alrededor, jóvenes y no tan jóvenes afinaban instrumentos, recortaban letras en papel, repetían acordes. La escena era modesta y poderosa.
un grupo que se presentaba como comunidad, que hacía de la música un motivo para cuidarse mutuamente. En una noche clara, en un salón comunitario, Luna subió al pequeño escenario no para ser juzgada por una mesa de expertos, sino para compartir con su colectivo. La respuesta fue otra: aplausos sinceros, sonrisas compartidas, algún llanto contenido. El público era el barrio, la gente que la había acompañado y quienes llegaron atraídos por la historia de cómo una voz puede producir cambios. Las fotos antiguas de la guitarra, pegadas en la pared como registro, servían de antes y después, no para exotizar la precariedad, sino para trazar el mapa de un trayecto colectivo. Sophie y Antoine participaron en distintos roles y con distintos ritmos de las mesas de reflexión que se organizaron. Ambos reconocieron que la ética mediática exige más que buenas intenciones, exige cambios estructurales. No se trató de demonizar a la producción ni de santificar a nadie. Se trató de construir procedimientos que permitan que la presencia mediática no deje a las personas en la orilla cuando la cámara se apaga. Varios medios comenzaron a firmar convenios con centros locales para garantizar acompañamiento y formación a quienes participaran en sus programas. Nuevamente, pasos en proceso, no soluciones mágicas. La imagen final que se quedó en la memoria colectiva fue simple: Luna rodeada de chicos y chicas, enseñando un rasgueo, la guitarra al hombro con sus marcas visibles. Aquella madera contaba no una derrota, sino una historia de trayecto. Los surcos en la tabla eran señales de que la música había viajado, que las manos la habían hecho avanzar. Y la voz, que una noche silenció una sala, no se convirtió en un fenómeno de un solo uso. Se volvió herramienta, recurso y pedagogía. Esta es una historia que interpela, nos pide pensar cómo miramos, cómo consumimos relatos y qué hacemos después de aplaudir. Pedir atención no basta, es necesario sostener procesos. La música puede ser un catalizador, pero la transformación real exige paciencia, acuerdos y cuidado. Cuando el impulso viral se transforma en redes de apoyo y formación, algo distinto sucede. La emoción se convierte en responsabilidad compartida. Comparte esta historia y considera apoyar iniciativas locales que acompañan a músicos y personas en situación de calle. Así, ayudas a que la atención se traduzca en acompañamiento duradero. La voz de Luna sorprendió al jurado. Lo que vino después fue, y sigue siendo, una invitación a sostener aquello que la música empezó: comunidad, cuidado y trabajo paciente.